La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándonos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. También estará con nosotros la profesora Flor María Ávila. Y también tenemos algunas entrevistas que hemos realizado para el día de hoy con el señor ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, el ministro entrante, que va a ser el ministro del presidente Gustavo Petro, igualmente el director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, quien estará comentándonos, pues dijéramos, cuáles son los lineamientos fundamentales de la nueva reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria que presentará el 7 de agosto el gobierno entrante al Congreso de la República para estudio y aprobación. Hay mucha expectativa y realmente a través de esta reforma tributaria, cuando se empiece a trabajar y una vez aprobada la reforma tributaria, se enviará un mensaje al país de cuál es el rumbo económico que va a tomar. Por eso hay mucha, dijéramos, expectativa, fluctuaciones, pero esas fluctuaciones del mercado internacional del dólar no obedecen solamente a factores de Colombia, son factores internacionales. Subir las tasas de interés en Estados Unidos genera un estímulo muy grande para que los inversionistas de todo el mundo busquen en el dólar un refugio. En la medida que la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés, que en este momento está por encima del 9%, pues naturalmente se convierte en un incentivo para que las personas inviertan en Estados Unidos. Esa es una de las razones más fuertes por las cuales de todas partes del mundo se está buscando el refugio del dólar como una alternativa importante. Iniciamos este diálogo con la doctora Flor María Ávila para comentar un tema que también afecta la institucionalidad en Colombia y desde luego da unos niveles de confianza. En la medida que hay instituciones sólidas, también hay una confianza para el inversionista extranjero, porque si no hay Procuraduría funcionando, la Fiscalía, la Contraloría, que son entidades de control, entonces realmente el país empieza a no enviar mensajes de confianza a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y para hacer este análisis inicial, pues vamos a comentar cómo funciona la Procuraduría en Colombia, cómo funciona la Procuraduría en Venezuela. Aquí hay un proyecto del nuevo gobierno que, según nos dicen todos los asesores del nuevo gobierno, no la van a presentar ahora. El proyecto, hay dos versiones. Una, que van a liquidar la Procuraduría en Colombia. La otra versión es que revalorarán esta iniciativa y no la liquidan, sino hacen una reforma a la institución para hacerla más pequeña, no hacerla tan grande como está ahora y burocratizada, sino que hacer una Procuraduría mucho más funcional y adscribirla a la rama judicial, que no dependa del gobierno, que no sea un apéndice del gobierno, sino que esté adscrita a la rama judicial. Pero queremos conocer el concepto, profesora Flor María, cómo funciona en Venezuela la Procuraduría para tener ese contexto de cómo está funcionando allá en un país tan cercano como nosotros, que es Venezuela. Bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Luis, por su amable invitación. Saludos a María Ximena y a todos quienes nos están escuchando. Bueno, en primer lugar, hay que decir que con la Constitución de 1999 se crea en Venezuela el llamado Poder Ciudadano o el llamado Quinto Poder. Por ejemplo, en Ecuador se conoce como el Quinto Poder y es fruto del llamado poder moral, inspirado en la teoría de Simón Bolívar. ¿Qué quería hacer este poder moral? Controlar la ética pública. Es decir, que prácticamente no haya corrupción en la República, de que haya un buen control de los gastos, de los ingresos y los egresos fiscales de la República, y obviamente una Procuraduría también que tiene su propia ley, su ley orgánica, la Procuraduría General, pero es la garante de los bienes, derechos e intereses patrimoniales del Estado. O sea, prácticamente este órgano representa los intereses del Estado en el extranjero, vigila, protege los activos venezolanos en el extranjero, también se ocupa de recuperar activos producto de corrupción. Es también un órgano asesor en materia de contratos públicos nacionales, sobre todo, por ejemplo, si hay cláusulas de arbitraje,
este órgano vela porque haya un favorecimiento a los intereses de la República. Para nadie es un secreto como, por ejemplo, Venezuela tiene una serie de activos importantísimos en el exterior, como es la empresa Citgo, que tiene su base principal en Houston, Texas, y que agrupa varias refinadoras de petróleo, comercializadoras de gasolina, lubricantes, petroquímicos, y como, por ejemplo, a partir del año 2019, esta empresa pasó a manos de Guaidó, de la administración de Guaidó. Pero, por ejemplo, es la Procuraduría la que tiene que vigilar porque efectivamente se preserven los intereses del Estado en cuanto a los activos venezolanos para que se preserven en su totalidad en el extranjero. Muchas gracias, profesora Flor María. Bien interesante esta referencia que hacemos de la Procuraduría allá en Venezuela. Como comentábamos hace unos minutos, pues aquí en Colombia, por el nuevo gobierno que preside el doctor Gustavo Petro, se ha planteado la posibilidad de o reformar la Procuraduría o definitivamente eliminarla. Entonces, ese es el centro del debate, pero se ha aclarado que solamente hasta el año 2023, o sea, en este año 2022 se va a dar prioridad a la reforma tributaria y especialmente a la reforma agraria. Serán dos reformas que ingresan al gobierno. Entonces, básicamente, ahora vamos a escuchar al director de la DIAN, al doctor Luis Carlos Reyes, que nos va a comentar cuáles son los puntos fundamentales de la reforma tributaria para que podamos aquí analizarlos en este panel en conjunto y comparar definitivamente cómo también funcionan allá los tributos en Venezuela, porque en todos los países del mundo se requieren los tributos, se requieren los impuestos para que el Estado social y democrático de derecho tenga recursos para desarrollar los programas sociales. Jimena, muy buenas tardes, bienvenida a La Voz del Derecho. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de La Voz del Derecho, para nuestros invitados y nuestro programa, desde luego, Panorama Económico. Pues les cuento acá desde California, estamos a 26 grados, un evento muy importante celebrado esta semana por parte del gobierno de Joe Biden. Se celebró la aprobación finalmente de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras. Es la legislación quizás la más importante en 30 años para reducir la violencia armada. Esta medida incluye 750 millones destinados para ayudar en proyectos de salud mental, seguridad escolar, programas de intervención en crisis e incentivos para que los estados incluyan, esto es muy importante porque antes no lo había, que incluyan los registros de menores en el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales. Entonces, por ejemplo, esta ley va a permitir que hayan órdenes judiciales que puedan impedir temporalmente que las personas en crisis accedan a armas de fuego. Entonces, esto ha sido un gran avance y ustedes desde luego lo han visto en los medios, ha sido muy debatido en el Congreso, pero finalmente esta semana el presidente Biden y las familias víctimas por todos estos actos violentos celebraron la aprobación de esta ley bipartidista de comunidades más seguras. Perfecto. Este es un avance importante porque la sociedad en su conjunto, independientemente que sean republicanos, demócratas, la sociedad norteamericana requiere de este tipo de virajes para que haya mayor seguridad ciudadana, porque realmente comprar las armas de manera indiscriminada, inclusive cuando las personas no tienen la capacidad mental o tienen problemas de discapacidad y le venden armas a las personas sin ningún tipo de requisitos, pues realmente se pone en riesgo a la misma familia que compra esas armas y a la sociedad en su conjunto, como se ha visto en varias ciudades de los Estados Unidos. Me parece que es un avance importante. Alejandro, bienvenido a La Voz del Derecho y bienvenido a Panorama Económico. ¿Cómo están esos comportamientos, estos indicadores de la presente semana? ¿Cómo está viendo ese panorama desde el punto de vista económico? Y que nos alegra que esté recuperado porque todos hemos tenido quebrantos de salud en esta etapa invernal que hemos vivido, virosis. Entonces estamos muy complacidos que retorne acá a La Voz del Derecho. ¿Cómo están esos indicadores? ¿Cómo está, por ejemplo, el petróleo, que tiene esta semana una tendencia a la baja en algunos de estos días de la semana? Sí, muy buenas tardes a mis estimados colegas de Panorama Económico. Un especial saludo a Flor María, que nos vuelve a acompañar, y a todos nuestros oyentes, que son pues obviamente la razón por la cual hacemos análisis y tratamos de desglosar todos los indicadores para que pues logren entender qué es lo que pasa en la economía nacional e internacional.
Estamos mirando, comenzando con panorama internacional, en los indicadores macro de fuerza, lo que corresponde a Estados Unidos. Miramos que tenemos un nuevo dato de inflación en los Estados Unidos. La inflación sigue creciendo en los Estados Unidos, ya está superando otro máximo histórico, está en el 9.1%. La previsión y lo que esperaba leer el mercado era 8.8%. La anterior fue 8.6%. Recordemos economías como la de Japón, como la de China, como la de Vietnam y otras vienen teniendo inflaciones no tan elevadas. Veíamos que Japón, China estaba 2.5, 2.1%. Estamos mirando también dentro de los mercados internacionales el daño tan fuerte que le ha hecho a Europa entrar en una guerra económica con Rusia, porque pues recordemos que Europa depende mucho de la energía de Rusia, tanto del gas como del petróleo. Entonces esto ha incrementado precisamente, hay algo que están temiendo muchos, que Alemania era fuerte en la zona euro y era el motor de la zona euro por su capacidad de producción, pero con los incrementos de la energía, pues estas cifras empiezan a descarrilarse y muchos están viendo que viene una posible fuerte recesión si no se arreglan estos indicadores de fuerza en la zona euro. Miramos los commodities, hoy jueves cerrando, miramos el caso del WTI cerrando en los $96 con 44 centavos, hoy rebotando levemente el 0.15%. En el caso del Brent, cerrando en los $99 con 82 centavos, este también subiendo levemente el 0.25%. En el caso del oro, el oro viene cediendo con fuerza, ya está en los $1,708, cayendo el 1.57%. Muchos están extrañados con estos movimientos, pero lo que pasa es que volvamos y recordémosle a todos los inversionistas y gran parte de la gente que está en la economía que el gran refugio a nivel global sigue siendo el dólar. Entonces se están refugiando, están prefiriendo dólar por encima de otros refugios en este momento. En el caso de la plata, también la vemos cayendo fuertemente, menos 4.41%, cerrando en los $18 con 34 centavos. Y en el caso del cobre también lo vemos cayendo, menos el 2.63%. En el caso de las criptomonedas, que recordábamos a todos los que participan en este mercado, el Bitcoin venía desde los 67,000 puntos, hoy está en los 20,000, prácticamente la caída es de mucho más del 60%, hoy está cerrando positivo el 4%, su capitalización de mercado es de los 394,000 millones. Muchos se preguntarán, ¿qué tan fiable es este tipo de inversiones? ¿Qué tan fiable es este tipo de refugios a nivel de capital? Y muchos dicen, pues obviamente esto no está reflejando un activo subyacente, sino prácticamente es pura euforia de mercado. Pues dicen obviamente que la tecnología blockchain y todo lo que se viene de las cripto no va a desaparecer, pero se necesita también que haya una transparencia en la movilidad de estos activos, pero también que haya algo de regulación. Aunque la regulación pues para estos criptoactivos pues sacaría a muchos inversionistas a correr, ¿no? Porque obviamente no tienen registradas sus fortunas en muchos países, cosa que está pasando con el tema de Binance, que es un intermediario del mercado, que Estados Unidos y muchos otros países están interviniendo estas plataformas para saber quién tiene estos activos y en dónde y cuál es el manejo que están teniendo. Ethereum, que es la segunda del mercado, la vemos cerrando en los $1,193 y cerrando con una capitalización de mercado de los 145,000 millones. Y la tercera en el mercado, que es Tether, la vemos en un valor de los $0.99, cerrando en los 65,000 millones de capitalización de mercado. Doctor, tengo una pregunta para Alejandro y para usted. Es una pregunta referente al dólar. Digamos, nuestros oyentes se preguntan, si tengo dólares, ¿será que los vendo y mejor compro euro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes? ¿Será un buen momento para en lugar de, bueno, para recibir la ganancia que tenemos si tenemos acumulado dólares y más bien comprar euros, teniendo en cuenta que posiblemente, según ustedes que son quienes conocen del tema,
pueda subir el euro pronto, o cuál será la proyección del dólar y el euro para fin de año, porque ya estamos a mitad de año, arrancando casi el segundo semestre de este 2022. Pues hay factores que son contrarios, pero todo depende de las necesidades del cliente, ¿no? En este momento se diría, esta subida que por ejemplo ha tenido el dólar en Colombia es algo atípico, esto no tiene antecedentes, rompió máximos históricos, el mercado está nervioso, la subida es una subida tipo rally, lo que está haciendo subir mucho la moneda en Colombia, el dólar versus el peso, es la incertidumbre en el mercado, los actores económicos, las personas, los inversionistas, todo el mundo tiene pánico, miedo, angustia. Y la pregunta es muy buena, pero como decimos, todo falta esperar las noticias que diga el ministro de Hacienda con el presidente, porque pues si esto sigue así, el dólar se sigue elevando. O sea, ya nos mostró el mercado que esto no tiene una puerta de contención. Las nuevas declaraciones no han servido para que el dólar se contenga, por el contrario, pues recordemos que llegamos casi a las 4.700 pesos por cada dólar. Eso prácticamente llegó a ser una subida de más del 20%. En el día de hoy, la subida con la corrección que tuvo en estos días es del 16 al 17%. Pero si alguien ya generó, por ejemplo, ganancias, tiene que hacer pagos en Colombia, es un buen momento para vender. El tema de la proyección para guardar es muy delicado porque muchos agentes en el mercado estaban esperando que tuviera una corrección, porque es que una subida de estas tan fuerte tampoco está normal y tiende a tener correcciones. Pero falta esperar el clima y la tranquilidad que generen los actores del mercado, y esto por parte del presidente y del ministro de Hacienda. En el tema del euro también vimos algo atípico. Vemos que el euro llegó a tener, el euro casi siempre se transaba por encima del dólar. Ya estamos viendo que está siendo igual que el dólar o hasta de menor valor que el dólar. Pero esto precisamente se viene atado es por el tema que viene teniendo problemas Europa con el tema de sus energéticos, porque esto está incrementando todavía aún más la inflación, y la seguridad industrial de Europa está generando en este momento mucha incertidumbre a nivel global. ¿Quiénes son los ganadores con esta situación? Estados Unidos y China. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Europa y Rusia. Escuchemos al director de la DIAN para esta respuesta a Jimena. Escuchemos inicialmente al director de la DIAN, al nuevo director de la DIAN, a Luis Carlos Reyes, quien pues va a hacer los anuncios y ya está, pues, desde luego, trabajando muy fuertemente para el 7 de agosto presentar la reforma tributaria, porque de eso también depende, digamos, el horizonte económico de Colombia, hacia dónde se va a enrumbar el manejo económico. Escuchemos al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que es un economista con doctorado en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, y pues obviamente acaba de ser el director del Observatorio Fiscal. Él en algunas ocasiones nos ha acompañado y esperamos que próximamente nos acompañe directamente. Obviamente la agenda en estos días está muy, muy complicada. Logramos esta charla con él para ver los principios fundamentales de la reforma tributaria del nuevo gobierno. De la DIAN, ningún gobierno ha llegado diciendo vamos a hacerle pasito a la evasión. En efecto, todos dicen absolutamente lo mismo. Entonces, sincerémonos, ¿qué es diferente? Medidas, ya hay una larga lista de medidas que han venido tratando de implementar pasados directores, algunas cosas nuevas que se han propuesto, incluso cosas que yo mismo junto con mis colegas hemos propuesto desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, pero en últimas, y eso aplica creo que a otras situaciones de la política pública en Colombia, el desafío no es tanto el qué hacer. Creo que tenemos buenos planes en general en el país, tenemos buenos tanques de pensamiento, buenos institutos técnicos, buenos CONPES. El problema es si tenemos la coalición política necesaria para llevar a cabo esos cambios. Mira, para acabar la evasión, para disminuirla grandemente, lo que se necesita es una verdadera voluntad para que las mismas reglas que les aplican a las personas de bajos ingresos les apliquen a las personas de muy altos ingresos y de grandes capitales. Hoy en día eso no ocurre, y el compromiso de este gobierno es que sí va a ocurrir. ¿Y qué es diferente? ¿Y por qué, digamos, me emociona ser parte de este proyecto político? Porque es la primera vez en mucho tiempo, quizá en la historia del país, en la cual
una coalición de grupos sociales alternativos que no habían estado en el poder tiene la fuerza para parársele a los intereses económicos más poderosos del país y decirles: de ahora en adelante todos jugamos bajo las mismas reglas, no más reglas especiales para evasores de altos ingresos. Sabemos qué hacer, o sea, aquí no se va a inventar nada, aquí lo que se va a hacer es implementar en su mayoría una cantidad de buenas ideas que ya existen y ponerles toda la fuerza política del caso. Por eso el presidente ha anunciado que con esto es que se va a empezar. El 100% de los colombianos tiene ingresos inferiores a 10 millones de pesos, pero también estamos conscientes, estoy al tanto de que muchos de quienes me escuchan, muchos de mis actuales colegas, de mis amigos, tienen ingresos de más de 10 millones de pesos y pues creo que es importante asegurarles que sabemos que dentro de ese 1% de los colombianos de más grandes ingresos también hay enormes diferencias. El 1% más rico de los colombianos incluye a profesionales medianamente exitosos, al igual que a los dueños de los grupos empresariales más grandes del país. Y de ninguna manera les estamos diciendo todos ustedes son los mismos ricos y están y son como un grupo que vaya a recibir el mismo que tenga la misma responsabilidad de contribuir. Dentro de ese 1% también hay enormes desigualdades, y de lo que nos vamos a asegurar es que incluso dentro de ese 1% nos concentremos en la progresividad, que los que más ganan de ese 1% de colombianos de más altos ingresos sean los que más aporten al Estado. Y la principal medida para que aporten más es reducir la evasión. Hay una reducción importante de beneficios tributarios, de exenciones, claro que sí, pero realmente el principal beneficio tributario del que gozan algunas personas, porque quiero ser enfático en que no se puede hacer una generalización así odiosa, pero del que gozan algunas personas de muy altos ingresos, es que se les ha hecho pasito a la hora de evadir, y lo que vamos a buscar es acabar esa situación. Este es el análisis del director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, frente a cuál será la política tributaria en su gobierno. Y él habla mucho de que la evasión y la ilusión es uno de los problemas importantes. Pero escuchemos la segunda parte, que hace referencia al tema jurídico, o sea, al tema de la elusión, cómo los grandes conglomerados eluden, y para eso la DIAN tiene que prepararse de manera muy fuerte, inclusive pues la necesidad de capacitar más a su personal y todas las técnicas anti-evasión para lograr capturar esos ingresos que en este momento no está recibiendo la DIAN. Escuchemos al director de la DIAN, al nuevo director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, planteando esta situación jurídica, cómo empezar a mejorar las funciones de la DIAN. Tenemos una serie de figuras jurídicas permiten crear condiciones que en última resultan en menor tributación. Aquí es donde una reconfiguración de las normas va a permitir aplicarles la carga tributaria correcta, pero lo más importante es detectar aquellos casos en los cuales la gente está suministrando información que no es información falsa. Y creo que aquí uno de los principales problemas es lo que se conoce como los costos y gastos de las llamadas, en el lenguaje tributario colombiano, rentas no laborales. Cuando un profesional independiente, un abogado, un médico, un economista consultor, tiene un negocio que opera como persona natural, tiene unos ingresos, ¿cierto?, que vienen desde sus actividades económicas. Obviamente, para generar esos ingresos tiene que incurrir en unos costos y gastos. Y el impuesto de renta aplica sobre la diferencia entre esas dos cifras. Si mis ingresos menos mis costos son mis utilidades. ¿Qué pasa? Si yo inflo artificialmente mis costos, voy a reducir ante la DIAN, ante la autoridad tributaria, mis utilidades, y voy a reducir el impuesto de renta que pago. Desafortunadamente, una práctica muy común es inflar esos costos a través del reporte de cosas que no tienen nada que ver con la generación de ese ingreso, como si fueran un costo que sí generó ese ingreso. Eso reduce la base gravable y recauda menos. Y también en algunos casos absolutamente reprochables, simplemente la compra de facturas falsas para aumentar esos costos y gastos. Y el problema hoy en día no es tanto que estas actividades sean ilegales, lo son. El problema es que las consecuencias de incurrir en este tipo de
de fraude no asustan lo suficiente a quienes lo cometen, y además es difícil detectar. Entonces, dos cosas: toca aumentar la capacidad de la DIAN, hay que aumentar de manera masiva la capacidad de la entidad de auditar a cada uno de estos contribuyentes, y hay que darle más dientes. Una cosa que es muy sorprendente en Colombia. Y finalmente, escuchemos frente a la posibilidad, por lo menos que al interior de la DIAN haya una entidad paralela, que existe una corrupción. Algunos funcionarios de la DIAN, no son todos, la gran mayoría, dice el director de la DIAN, que es gente honesta. Pero escuchemos cómo va a trabajar él con el sindicato de la DIAN, con el equipo de la DIAN, los técnicos de la DIAN, para poder hacer un trabajo para que le sirva a Colombia, o sea, que no se presenten esos favoritismos de que un funcionario de la DIAN, porque es un gran empresario, le ayuda a la evasión fiscal, a la elusión fiscal. Escuchemos finalmente al director de la DIAN cómo va a trabajar con este equipo de personal que tiene la DIAN en este momento y cómo va a fortalecerla. De actividad ilícita, y pues nuestros aliados en esta lucha van a ser los mismos trabajadores de la entidad, la inmensa mayoría de los cuales son ciudadanos honestos que buscan los mismos fines que todos deseamos, conseguir los recursos necesarios para sustentar el funcionamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Entonces nuestros aliados van a ser los trabajadores de la DIAN, los sindicatos y bueno, todo el gobierno del presidente Petro, que pues quiere transformar la cultura tributaria del país, y eso tiene que ver con la manera en que los ciudadanos pagamos impuestos, pero también con la manera en la cual la autoridad tributaria se relaciona con los ciudadanos de una manera completamente honesta, además de respetuosa. ¿Sí? Esa es la tarea. Profesora Flor María, usted que pues obviamente tiene una óptica de Venezuela, allá realmente pues una economía dolarizada, la tributación, ¿cómo es? ¿Importante? ¿La gente, hay mucha evasión, mucha ilusión, o realmente allá hay un mecanismo, pues un nombre distinto, pero es la misma dirección de impuestos? ¿Cómo ha venido funcionando? ¿Realmente sí hay un recaudo importante, o la evasión y la ilusión es muy alta en Venezuela? ¿Cómo Sí. esa mirada desde acá, de Colombia, y desde luego como conocedora de Venezuela, cómo se ha comportado la situación fiscal allá? Sí, bueno, por un lado tenemos un IVA alto para, vamos a decir, como un impuesto directo a la población de un 16%, el cual es alto para, vamos a decir, los niveles de ingreso en Venezuela. Por el otro lado, tenemos una inflación muy alta en el país. Hay una inflación acumulada de un 151% de mayo de 2021 a 2022. Claro, se ha bajado la inflación con respecto a los años anteriores, donde superaba el 1000%. Entonces, realmente vemos una economía que presenta variables macroeconómicas más favorables. Sin embargo, en Venezuela no hay una cultura adecuada tributaria. Por un lado, las empresas se han acostumbrado a evadir impuestos. Por el otro lado, el CENIAT no tiene capacidad operativa para fiscalizar a estos grandes contribuyentes. También recordemos que las empresas en Venezuela, prácticamente el sector más golpeado ha sido precisamente la empresa, el sector privado en Venezuela. Se han cerrado miles durante el llamado socialismo del siglo XXI, miles de empresas. Entonces, realmente esto ha hecho que baje la capacidad contributiva. Más sin embargo, el IVA es una gran fuente de ingresos para el Estado. Jimena, ¿cuál es su análisis frente a estas declaraciones del director de la DIAN, el doctor Luis Carlos Reyes, que acaba de entregarnos 3 documentos bien importantes, 3 enfoques de los principales elementos de la política tributaria que va a implementar como director de la DIAN? Claro, es importante y lo hemos resaltado en varios programas que la evasión de impuestos en Colombia es altísima. Tengo entendido que es más o menos como 50 billones al año, ¿no? Esto lo reporta Mauricio Cárdenas en su libro, en el último libro, y dice que sí, ese es uno de los problemas más grandes que tiene Colombia, la evasión y cómo poder perseguir todos estos capitales que han salido. Pero adicional, doctor, con toda esta especulación que hay,
muchas personas en Colombia están sacando su dinero para invertirlo en Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que el lugar, bueno, ya no sería una evasión de impuestos, pero sí sería ¿qué sería? Una salida de capital. ¿Cómo hacer para que sigamos confiando en el país y que esos capitales no salgan del país? Porque si estamos en una situación económica complicada por el tema del dólar, pues la solución para muchos sea sacar esos dineros, pero para el país no. Ahora, más adelante escuchamos al ministro de Hacienda, pero escuchemos a Alejandro su comentario frente a estas declaraciones que nos entregó hoy el director de la DIAN, y más adelante, después de Alejandro, escuchamos al ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, en dos intervenciones bien interesantes que responden a la pregunta de Jimena. O sea, que él considera que estamos en una etapa especulativa, pero que no obedece a problemas estructurales de la economía colombiana, y el ministro lo dice también, que él se compromete a tener una política fiscal ordenada, una política monetaria también ordenada, porque la experiencia internacional que él tiene, dice, él hoy se encuentra en Londres, y por esa razón, pues obviamente no se puede, no es tan fácil la comunicación, pero sin embargo logramos obtener una charla preliminar con él sobre cuál va a ser, dijéramos, la política económica, y obviamente él escogió ya al director de la DIAN. Considera que Luis Carlos Reyes es uno de los mejores tributaristas de Colombia, de tal manera que él lo dijo públicamente, lo dice en la entrevista. Luis Carlos Reyes, pues, obviamente viene de ser el director del observatorio. Hace un año nosotros hicimos un programa exclusivo del tema de la reforma tributaria que requiere Colombia. Y ese es un trabajo que se hizo en 3 libros, donde participaron Jorge Iván González, Jorge Spitia, que también ha sido panelista aquí en Panorama Económico, participó Luis Jorge Garay, obviamente el director de ese estudio fue Luis Carlos Reyes, y en esos 3 tomos se condensa estudios internacionales de expertos canadienses, de expertos norteamericanos, de cuáles son los temas en los cuales se requiere que se haga un esfuerzo fiscal, o sea, que la gente ayude al país para que podamos salir de la crisis social que tenemos. O sea, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El coeficiente de Gini está en 0,53, que es uno de los más altos. O sea, es la distribución de ingresos es alta inequitativamente del mundo. Entonces, Alejandro, escuchemos su comentario muy breve y pasamos a escuchar al doctor José Antonio Campo. Sí, me parece muy interesante lo que estaba diciendo Jimena, y obviamente eso recoge pues la voz de los oyentes, ¿no? La voz de los que viven en este país, que no saben qué hacer. La verdad hay un caos, la verdad se ha dicho, hay un caos. Este escenario nunca se había visto en Colombia, que después de que ganara un presidente electo se hubiera subido el dólar 20%. Y sumado a esto, obviamente, que otros indicadores macro como valores de los activos de las bolsas, el tema de estar revisando los test, los bonos de deuda pública. Recordemos que, por ejemplo, Colombia, la mayoría de la deuda la tenemos en dólares. Si se nos incrementa el dólar, se incrementa la deuda. Si se incrementa la deuda, se incrementan los intereses de la deuda, y eso se pagan en pesos, y con una devaluación del 20%, eso es gravísimo. O sea, el país puede entrar en impagos por tema de caja. O sea, todo lo que se viene a nivel sistemático, si no lo para el presidente, el ministro de Hacienda, las oficinas de impuestos, esto que crea nerviosismos. Pero hay algo que yo les quería plantear y también hacerles una pregunta. El año pasado casi incendian el país, que porque iban a presentar una reforma de 25 billones. Y este año quieren pasar una reforma de 50 billones y no pasa nada. Pero esto sí pasa, ¿la factura en qué sentido? Si obviamente dicen que 500.000 personas son las que quieren que tributen más, que ese es el 1%, que de ahí se saca la mayor parte de los 50 billones que se quieren recaudar, pues esas personas ya no van a poder adquirir ni consumir ciertos productos, bienes y servicios. Eso va a afectar la economía, eso va a afectar las empresas, eso va a afectar las inversiones. Por eso es que hay muchos que están de acuerdo con la austeridad en el gasto, eficiencia en el gasto, y hay algo que sí me suma a mi estimado colega Luis Alberto, que es el tema de la distribución del ingreso a través del impuesto. Este país tiene que quitar las megaprebendas para servidores públicos, porque es que no es posible que se esté hablando de reformas y ellos vivan como monarquía pública, muchos de ellos. Eso no tiene sentido, eso no es presentación para el pueblo, para la gente, para la sociedad. Siempre Europa nos lo dijo, en la última crisis que tuvo los bonos de deuda pública, lo primero que fueron a reformar fue el gasto público y generar austeridad
y generar precisamente promoción de la producción. Recordemos que Europa vivió una etapa de deflación, precisamente una caída generalizada de los precios de muchas cosas, porque uno estaba creciendo. Y recordemos que los países con alta deuda y no tienen eficiencia financiera son los que tienden a desaparecer a nivel financiero. Miremos el caso, por ejemplo, caso exitoso de lo que sí hizo un país que era de los PIGS, que era Irlanda. Irlanda tenía muchos problemas con la deuda, los bancos estaban muy mal. Arreglaron precisamente, cortaron una cantidad de privilegios del sector público y gracias a eso, en este momento es de los países con las rentas, con los impuestos de renta más bajos del mundo y es de los países que más atrae inversión extranjera directa. Perfecto, Alejandro. Escuchemos ahora sí al ministro de Hacienda, al doctor José Antonio Campo. Recordemos que el doctor José Antonio Campo ya fue ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Samper y pues desde luego él fue director de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Igualmente trabajó en el departamento de la Dirección para el Hemisferio Occidental en Naciones Unidas, Colombia, profesor pues permanente ya en esta universidad y ya estaba instalado allá en la ciudad de Nueva York y realmente él ha manifestado su gran interés de ayudarle a Colombia. Él viene realmente con un plan, fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, fue también ministro de Agricultura, fue director de Planeación Nacional, es una persona que conoce al Estado colombiano en sus distintas facetas, conoce realmente cómo funciona el Congreso, cómo funciona la Junta Directiva del Banco de la República, y lo ha expresado su respeto absoluto por la autonomía del Banco de la República, y pues como ex miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, él sabe que realmente cómo se debe manejar las tasas de interés, cómo se debe manejar, digamos, todo lo que tiene que ver con la política monetaria. Pero escuchemos al ministro, especialmente en un tema que hace referencia a la Junta Directiva de Ecopetrol, que es, profesora Flor María, que eso pasa cuando hay cambio de gobierno, el gobierno que está saliendo, pues cambió las reglas del juego, hicieron una asamblea extraordinaria en Ecopetrol y ampliaron el periodo. Entonces el ministro está indispuesto porque realmente es irrespetar democráticamente al nuevo gobierno. El nuevo gobierno debe nombrar los miembros de la junta directiva de todas las empresas, en los cuales son periodos definitivos, o sea, no son periodos ilimitados. En el caso de los miembros de la junta directiva del Banco de la República, de varias entidades como las comisiones de regulación de gas y energía, la comisión de regulación de agua, en fin, estas comisiones, los miembros son expertos con altas calificaciones en cada sector y se nombran por un periodo fijo. En este caso, realizaron una asamblea extraordinaria de Ecopetrol y cambiaron las reglas del juego. Escuchamos al ministro con esta respuesta frente a la junta directiva de Ecopetrol. Las reglas de juego y, como se dice normalmente, atornillar a la junta directiva no fue una buena idea del gobierno saliente. Entonces creo que nos están diciendo, o sea, más o menos, ustedes no pueden tocar la junta directiva por 4 años. Desafortunadamente, pues cuando nosotros seamos gobiernos, somos los dueños de Ecopetrol y vamos a volver a las reglas anteriores. Esto no tiene ningún sentido que nos hayan querido quitar las reglas, cambiar las reglas a último momento del gobierno saliente. Los miembros de la Junta Directiva tenían 2 años, ahora los pusieron de 4 años. O sea, si usted mira, eso quiere decir que 3 años y medio de la nueva administración quedaría la Junta Directiva actual. Eso no tiene ni pie ni cabeza, no ocurrió nunca. Creo que es un error de apreciación por parte de la administración Duque. Están obligando a hacer una asamblea. Cuando, digamos, si hubieran nombrado una junta por 2 años como correspondía, el gobierno entrante podía esperar para hacer el cambio de junta. O sea que, perdón, el gobierno saliente no debió haber cambiado las normas sobre la duración de la junta. A ver qué decisiones, además yo estoy en la espera del nombramiento del ministro de Minas y Energía y para discutir con el presidente, el ministro de Minas y Energía, cuáles son las políticas en relación con Ecopetrol. Yo no puedo determinar totalmente cuáles son las políticas correspondientes. Yo creo que tendrá que ver exactamente también con la política en relación pues, con exploración de petróleo y gas, ¿no? Que por ahora la decisión es que se van a revisar los contratos existentes para ver cuál es la posibilidad pues, de mantenernos autosuficientes, incluso exportando petróleo, que desde el punto de vista de la balanza de pagos del país es hoy por hoy esencial. Entonces, pero los otros temas son las tareas de
digamos, de Ecopetrol en materia de energías alternativas. Ecopetrol ya ha estado trabajando en eso, en eólica, en solar, incluso todos los temas de investigación y apoyo a la producción futura de hidrógeno verde, por ejemplo, que es, pues, digamos, será un complemento, un sustituto del gas natural. Todos son temas prioritarios de la agenda de Ecopetrol. Además, con la absorción de ISA hay una cantidad de inversiones que uno dice esto no corresponde a este grupo financiero, ¿no? Inversiones, qué sé yo, en vías, en otros países. En fin, hay muchas inversiones que uno se pregunta, digamos, si corresponden o no a la empresa, el líder de Colombia, que es una empresa petrolera. Esa es la primera declaración del ministro de Hacienda frente a la Junta Directiva de Ecopetrol. Pero ahora escuchémoslo frente a por varios sectores económicos en el país, que hay mucha expectativa, que hay mucha incertidumbre. Escuchemos al ministro de Hacienda con su mensaje de acuerdo al análisis que él hace macroeconómico de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Colombia. Escuchemos en esta segunda fase al ministro de Hacienda. De acuerdo con las reglas digamos, de que los gobiernos que entran pues tienen a su cargo la política económica, ¿no? Y creo yo que no era el momento de determinar todas estas cosas. Por eso, digamos, no es mi término, sino el que se ha utilizado en las discusiones. No hay que atornillar funcionarios de este gobierno o amigos del presidente. Hoy el dólar bajó. Esto demuestra varias cosas. En primer lugar, que esto obedece a una tendencia internacional, porque hoy todas las monedas están bajando con respecto al dólar, están mejorando con respecto al dólar, ¿no? O sea, se está generando una revaluación. Y eso ocurrió con el peso colombiano, con el peso chileno, con el real brasileño, en fin. Eso pues demuestra que, como lo he dicho claramente en los últimos días, dos cosas. La primera de ellas es que eso es un evento internacional. Digamos, lo que estaba golpeando al dólar es, en primer lugar, la expectativa de más alzas de tasas de interés en los Estados Unidos, y por otra parte la baja en los precios de los productos básicos, en nuestro caso muy notablemente el petróleo y el café, digamos, debido a la expectativa de una recesión en los Estados Unidos generada precisamente por las altas tasas de interés. Esos son los factores dominantes que estaban detrás del mercado y hoy se dieron un poco la vuelta. Y lo segundo es que estos precios especulativos a veces se exceden, o sea, suben demasiado las tasas y después vuelven a bajar. De hecho, eso ocurrió el año pasado. Si usted mira los datos del año pasado, también hubo un fenómeno similar. La tasa de cambio se devaluó demasiado y después comenzó a normalizarse. Entonces, esos son eventos de mercado, no tienen nada que ver con el gobierno. Ministro, ¿cuánto va a bajar? No, ¿cuánto va a subir? Pero no cree que va, o sea, en ese... Esta especulación que hubo en el mercado colombiano y en todos los mercados internacionales, pues sí, permita que cuando comience el gobierno la cosa esté normalizada. O sea, esperamos en realidad que se dé ese resultado. Me parecería muy afortunado para el nuevo gobierno. Que los lineamientos generales los hemos dado a conocer claramente. Nosotros queremos reforzar sobre todo el impuesto de renta a las personas naturales de altos ingresos. Ese es el objetivo esencial de la reforma, complementado con un impuesto al patrimonio a las personas naturales. Lo segundo es eliminar algunos beneficios en el caso de empresas, que incluso podrían, si digamos, con el tiempo permitir incluso una rebaja en la tasa de impuesto de renta de las empresas, que es muy alta en Colombia. Ese es como un segundo grupo de elementos. Ahora, hay otros elementos que importan, o sea, que no son tan cuantitativamente tan importantes, que podemos considerar, ¿no? La propuesta de la ministra de Cultura se considerará como se considerarán otras propuestas que vengan de distintos lados, incluso del propio sector privado, ¿no? Yo estoy abierto a oír propuestas del sector privado. Lo que está claro es que tenemos que aumentar la carga tributaria de Colombia para el doble propósito de poder financiar más gasto social, que es esencial en el país,
y en segundo lugar, terminar el ajuste fiscal, pues que quedará incompleto bajo la administración Duque. Estas las declaraciones del ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, frente a esa política fiscal, o sea, buscar bajar el déficit fiscal, o sea, tener una responsabilidad fiscal frente al manejo de las finanzas públicas y, como anuncia el ministro, bajarle a las empresas, porque las empresas realmente no pueden soportar mucha carga tributaria. Entonces, hay unos elementos ahí esenciales de cuál va a ser la política tributaria. Escuchamos ahí la respuesta para Jimena de cómo estaba comportándose el precio del dólar que se ha incrementado en estos días, pero el ministro anuncia que es posible que cuando ellos ya tomen realmente las riendas del gobierno el 7 de agosto, la situación se haya estabilizado un poco. Eso es lo que manifiesta el ministro. Escuchamos sus comentarios. Profesora Flor María, ¿cómo está el ambiente económico en Venezuela? Realmente la inflación se ha controlado bastante allá en Venezuela, como usted lo comentaba hace unos minutos, y también la parte tributaria, los impuestos allá. Aquí tenemos un IVA de 19%, allá hay un IVA de 16%, me estaba comentando. Pero ya realmente hay como más confianza en la economía. A pesar de todo, la economía está dolarizada en Venezuela por razones obvias, porque la economía tuvo un descenso fuerte y ya realmente el bolívar perdió su valor de cambio allá en Venezuela. Entonces la mayoría de gente está transando en dólares. Sí, y hay varios factores que coadyuvan a la recuperación económica de Venezuela. En primer lugar, vemos también que el presidente Maduro ha enviado un mensaje de confianza para que se recuperen las empresas que fueron, vamos a decir, privatizadas por el gobierno. Entonces, de alguna manera, fueron expropiadas. Entonces, esto ha generado confianza. Por el otro lado, la oferta de exportación de Venezuela hacia áreas, vamos a decir, no tradicionales, como pueden ser las camaroneras, que también en Venezuela hay hoy un interés muy importante en estos sectores, en mejorar también nuestra producción también de cacao, por ejemplo. Y yo creo que todo está apuntando también y me llama la atención, por ejemplo, estas declaraciones del ministro Campo, que ha dicho que quiere llevar a Colombia hacia una economía como la de Dinamarca. Es decir, ojalá en Venezuela pudiéramos tener ministros de Hacienda de ese nivel que vieran la posibilidad también en Venezuela de hacer una redistribución social, porque también, vamos a decir, en Venezuela se están viendo varias Venezuelas. O sea, se está viendo una Venezuela y sobre todo el sector que tiene mayor auge, el sector del comercio de los bienes y servicios, y entonces el sector terciario. Entonces realmente ahí es donde está habiendo un auge en Venezuela, pero también es importante que se le dé un chance a la industria para que se recupere todo el aparato industrial de Venezuela. Por ejemplo, el aparato industrial de Valencia, el aparato industrial en el estado del estado Zulia, que fueron zonas industriales importantes durante los años 80, durante los años 90. Entonces, el aparato industrial hay que recuperarlo en Venezuela. Hay que recuperar el aparato productivo de la producción de alimentos de Venezuela. Entonces, obviamente, esto tiene que hacerse a través de una política de Estado y esperemos ahora con la apertura de las fronteras que realmente se pueda llegar a ese norte, ¿verdad? De los 4 billones de dólares de comercio entre ambos países. Yo creo que esta es una oportunidad para que Venezuela, para que el presidente Maduro, ¿verdad? Y su tren económico se tome en serio realmente una reactivación económica también que permita atraer también empresas, por ejemplo, colombianas hacia Venezuela. Alejandro, su opinión sobre esta declaración del ministro de Hacienda, estas dos intervenciones frente a los temas que él abordó. Sí, hay algo que me parece muy importante. Yo sé que el gobierno entrante, pues obviamente no le gustaron muchas cosas de las que está dejando el gobierno anterior, pero lo están dejando en el caso de Ecopetrol, es por proteger a Ecopetrol. Pues si bien es cierto que el gobierno de Petro ha sido reticente en generar nuevos proyectos de exploración y menos a través del fracking,
es lo que trata de cuidar pues el presidente de Ecopetrol junto con la mesa directiva, porque dicen que Colombia, por ejemplo, en el caso de las reservas, si se deja hacer el fracking, las reservas de Colombia se pueden multiplicar por 4, y obviamente eso es un dinero inmediato, no solo para las arcas del Estado, sino también para Ecopetrol. Recordemos que Ecopetrol superó los 80 billones de ingresos al cierre del año pasado. Esto es una muy buena noticia. Recordemos que la empresa más grande del país, no solo estatal, mixta, sino a nivel general por ingresos, es Ecopetrol, casi triplica la tercera por ingresos. Entonces, pues es una joya de la corona que hay que cuidar. Y hay un tema claro que es importante, el tema de las energías limpias, la eólica, la solar, son importantes, pero recordemos que estas energías son intermitentes. Por eso es que se requiere una energía tan depurada y tan de alta confiabilidad como el tema del petróleo y el gas también. Recordemos que, por ejemplo, el gas sí tiene mucho más tiempo a nivel global con el tema de permisos, con el tema de desarrollo, a nivel de gasoductos, a nivel global. Y recordemos que la energía pues, es uno de los negocios más importantes y más seguros para una nación con el tema alimentario. Pues no por nada, precisamente por este momento en Europa está pasando tantas complicaciones, está pasando tantos problemas. Entonces yo pienso que la invitación es no irnos a los fanatismos, sino cuidar los activos que tenemos, diversificarlos, ampliar la canasta, pero sí hacer un llamado al nuevo gobierno en no castigar mucho con impuestos. Este país no es de ingresos altos. Colombia es de un país ingreso medio bajo. Si se va a agravar a la clase media que hay en este país, pues vamos a quedar solo clases pobres. Porque entonces, ¿quién va a consumir? ¿Quién va a reactivar? ¿Quién va a generar estímulo? ¿Quién va a generar consumo? Y se requiere, obviamente, yo pienso que la principal obligación de todos los gobernantes es mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Es lo que hicieron los países desarrollados. Y hablando de países de moda, los 5 países, vuelvo y lo repito, con las mejores libertades económicas, están en ejemplo a nivel global, que es Singapur, que es uno de los ejemplos a nivel global sobre manejo de finanzas, dinero, inclusión, desarrollo, Irlanda, Taiwán, Taiwán, y hay otro que se me escapa, Luxemburgo, y hay otro que son muy importantes. Colombia, dentro de libertades económicas, está entre el 60 y el puesto 70. Entonces es importante que más bien volvamos a Colombia, un centro de inversión, un centro de desarrollo y un centro donde consumir sea barato, pero que también invertir sea un atractivo. Por ejemplo, la gente que invierte en acciones como Ecopetrol, las financieras, que no les empiecen a clavar altos impuestos para que ellos puedan tener inteligencia financiera y gran parte de sus ahorros los puedan destinar a este tipo de inversiones que a su vez por un lado se valorizan y por el otro lado generan rentas. Entonces, y las universidades están llamadas a esto, por ejemplo, eso lo hacen en Estados Unidos, parte de Europa y parte de Asia. Le enseñan a la gente inteligencia financiera. Parte de sus ahorros van destinados a cierto tipo de inversiones donde se valorizan y además de eso generan unas rentas y siguen en ese crecimiento dinámico, que es algo positivo. Porque cuando el Estado gasta harto, nosotros tuvimos épocas donde nuestro Estado era el papá, donde las empresas públicas era lo más poderoso que había, los bancos eran la mayoría del Estado. Yo creo que ustedes se acuerdan de toda esta historia. ¿Por qué se vendían las empresas públicas? Porque no eran eficientes. Gracias a Dios, Ecopetrol nos mostró que puede haber un panorama distinto, pero entonces cuidémosla. No solo es una compañía de energía de hidrocarburos, sino que ya se volvió compañía mixta de energía eléctrica a través de ISA y a través de todos los negocios de interconexión que se vienen con Centro y Sudamérica. Entonces el llamado es, cuidemos los activos, pero volvamos a Colombia también un país eficiente financieramente en el gasto de los impuestos, que esto se vaya a generar valor, pero que no se vaya tanto a castigar precisamente ni la generación de empleo por parte de las compañías privadas, ni el castigo a la generación de inversión a través de las inversiones no solo de empresas, sino el ciudadano en común. Perfecto, eso lo dijo el ministro, que va a ser muy abierto a escuchar opiniones, pero obviamente es el Congreso de la República el que aprueba la reforma tributaria, o sea, la presenta el gobierno y allí harán las discusiones de las comisiones económicas. Y pues, Jimena, tenemos una entrevista con el secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, entonces cerramos nuestro programa por hoy para darle el curso al doctor Alfredo Bateman, Serrano, secretario económico
de Desarrollo Económico de Bogotá, anunciando un programa bien interesante para el distrito, que es la promoción de capacitación para empresarios de Bogotá que quieren que la Secretaría de Desarrollo los impulse a que se conviertan, a que si ya están exportando, incrementen sus exportaciones. Él hace un llamado para que en el segundo semestre de este año se inscriban las empresas que quieran y que ya están exportando para incrementar sus exportaciones, traer más divisas a Colombia. Entonces, dejamos esta última sección de Panorama Digital con el doctor Alfredo Bateman, con la edición del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo la profesora Flor María Ávila, Jimena Charri desde California, desde Los Ángeles, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Casa. Muchas gracias. Nos encontramos con el doctor Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, para conversar básicamente en Panorama Económico sobre la perspectiva de las empresas de Bogotá en el tema de exportaciones. Siempre ha sido un gran reto para Colombia desde por allá, desde la época del Plan Vallejo, cómo estimular, cómo ayudar por parte del Estado a las empresas. Y ahora hay mecanismos modernos. Bogotá particularmente tiene un programa de apoyo a las empresas y ha hecho una convocatoria para que las empresas que quieran y estén ya exportando y quieran fortalecer sus exportaciones, incrementarlas, pues Bogotá les apoya. Y queremos inicialmente comentar y conocer, doctor Bateman, cuántas empresas han participado y para este segundo semestre, esa convocatoria que han hecho, ¿qué cupo? ¿Cuántas empresas máximo pueden participar? Para que desde acá le digamos a nuestros empresarios que nos siguen en las redes sociales cómo pueden participar y cuál es el límite, porque no es ilimitada la participación, la inscripción en este programa que ustedes van a desarrollar en el segundo semestre del 2022. Sí, Luis Alberto, han participado particularmente en el 2021, participaron, digamos, como tal en la ruta de fortalecimiento para la internacionalización, cerca de 100 empresas. Ya con otras iniciativas, digamos, en el marco del programa también, pero por ejemplo, capacitaciones o cosas de ese estilo que pueden hacerse de manera más amplia. Participaron 500 empresas de Bogotá y 100 que participaron en la ruta, digamos, que participaron en todos el paso a paso del programa, y esperamos en este segundo semestre del 2022 que participen 56 empresas en el programa como tal, y tener, digamos, un contacto con las distintas iniciativas y que reciban fortalecimiento y participación en algunos espacios, por lo menos 250 empresas adicionales. Vamos a tener inscripción abierta durante todo el mes de julio en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, desarrolloeconómico.gov.co, y ahí haremos ya una selección de las empresas para que empiecen la ruta, digamos, de internacionalización durante el mes de agosto. Jimena, adelante, bienvenida a esta entrevista con el señor secretario de Desarrollo Económico de Bogotá. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. Doctor, la tasa de desempleo reportada por el DANE a nivel nacional con corte de abril fue de 11,2% y la tasa de desempleo para las mujeres fue de 14,2%. ¿Qué proyectos hay para incrementar los ingresos, especialmente en la población de las mujeres, teniendo en cuenta estos datos? Y pues no nos sorprende demasiado porque somos muy conscientes que las mujeres siempre pues se ha reportado que ganan menos y que están en una condición de vulnerabilidad especialmente antes y durante pandemia. Ahí solamente decir que Bogotá, al menos en el 2022, ha logrado ir cerrando la brecha de género, sobre todo en la recuperación del empleo. Era una brecha mucho más marcada el año pasado y hemos venido cerrando esa brecha. Yo diría rápido así 4 cosas que estamos haciendo. Uno, tenemos un subsidio a la nómina del programa de empleo joven que da un subsidio a las empresas de Bogotá que contraten jóvenes entre 18 y 28 años. Ahí tenemos una serie de incentivos para que ojalá sean jóvenes mujeres. Hemos logrado en los subsidios que ya se han asignado que la participación de las mujeres sea del 55%. Las mujeres en Bogotá participan en el 47% en la ocupación, es decir, es una participación 8 puntos porcentuales en el programa por encima de la participación en el mercado laboral. Entonces es un primer elemento. Segundo, es un programa específico de pago por resultados de empleabilidad, donde tenemos unas alianzas y unos operadores donde nosotros le pagamos al operador un bono cuando realmente le ayuda a la mujer a conseguir trabajo formal.
Ya el pago se le hace no cuando se le atiende, sino cuando se consigue el resultado, que es la empleabilidad. Ahí esperamos tener entre 12.000 y 18.000 colocaciones de mujeres, y eso nos va a permitir cerrar esa brecha. Tercero, vamos a sacar una línea exclusiva de microcrédito solo para negocios de mujeres. Son los negocios que más han tardado en recuperar sus niveles de ingreso y que están más afectados. Eso es un sector que algunas expertas denominan el sector del cuidado remunerado. Hay un cuidado no remunerado que tenemos que visibilizar y un cuidado remunerado que se tiene que reactivar. Vamos a sacar una línea de crédito, de microcrédito específicamente para esos sectores económicos. Y 4, vamos a tener una ruta muy ambiciosa de capitalización y de fortalecimiento de micronegocios en la ciudad. Esperamos atender 24.000 micronegocios en esta ruta de Bogotá Productiva Local, y más de 12.000 esperamos que sean negocios encabezados y dirigidos por mujeres. Entonces, diría como algunas iniciativas que estamos consolidando para cerrar esa brecha. Esa brecha no se va a cerrar sola. Las mujeres perdieron más empleo que los hombres en la pandemia y están recuperando el empleo más lentamente. Así que necesitamos políticas muy activas en ese sentido. Señor secretario, pues muchas gracias, y estaremos conversando este programa y más adelante, pues como todo programa, evaluando cómo les fue, a dónde llegamos, qué empleo se generó y si la ciudad pues obviamente mejora sus condiciones, la calidad de vida, que es lo más importante para los bogotanos. Muy amable, y estaremos conversando de este tema en próximas ocasiones. No, Luis Alberto, Jimena, muchísimas gracias y un saludo. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.